En este impactante video, exploraremos las historias más escalofriantes de adolescentes que, a pesar de su juventud, han cometido crímenes que han dejado a la sociedad sin aliento. Desde el brutal asesinato de un estudiante en Wisconsin hasta la sorprendente condena de una joven por orquestar un plan macabro, estos casos desafían nuestra comprensión de la inocencia juvenil y nos obligan a cuestionar la naturaleza del mal en los más jóvenes. Prepárate para adentrarte en un oscuro recorrido por 10 historias que te dejarán helado. Número 1. Destino fatal. Dylan Shoemaker, un joven de apenas 17 años, se encontraba en un momento crítico de su vida cuando cometió un acto irreparable que lo llevaría a enfrentar la justicia con severidad. Todo comenzó el 19 de marzo de 2013, cuando Dylan estaba a cargo del cuidado de los 2 hijos de su novia en Springville, Nueva York. Su responsabilidad de cuidar a estos pequeños terminó de la manera más trágica posible cuando, en un momento de frustración, Dylan arremetió contra el pequeño Austin, hijo de su novia, resultando en un desenlace fatal. La historia de Dylan no es solo un relato de violencia, sino también un testimonio de cómo un joven puede ser atrapado en un ciclo de desesperación y mal manejo de la ira. Dylan intentó justificar su acción, afirmando que nunca tuvo la intención de lastimar al niño. Durante el juicio, se presentó como un joven confundido que no comprendía la magnitud de sus actos, pero las pruebas en su contra fueron contundentes. Según su propia confesión, le puso una almohada en la cabeza a Austin para que dejara de llorar, pero el hecho de que lo golpeara repetidamente demuestra que sus acciones fueron mucho más allá de un simple intento de calmar al niño. El proceso judicial reveló una serie de detalles que dejaron claro que Dylan no actuó en un momento de ceguera temporal. Las grabaciones de llamadas telefónicas entre Dylan y su madre, donde él mencionaba que creía que su apariencia de joven blanco y su capacidad para llorar en el estrado le ganarían la simpatía del jurado, fueron especialmente reveladoras. Estas palabras no solo evidenciaron una falta de arrepentimiento genuino, sino también una manipulación consciente del sistema judicial en su favor. Esta actitud calculadora fue decisiva para que el jurado no mostrara ninguna clemencia. A pesar de sus lágrimas en el estrado, el jurado y el juez no se dejaron engañar por su actuación. El juez lo calificó como manipulador y engañoso y le impuso la pena máxima de 25 años a cadena perpetua. Aunque Dylan esperaba una sentencia más leve, su descaro al confiar en que su raza y lágrimas lo salvarían lo condenó aún más en la opinión pública y ante la justicia. La sentencia fue un recordatorio de que, aunque joven, las acciones de Dylan tuvieron consecuencias graves y definitivas. El caso de Dylan Shoemaker plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal en los jóvenes y hasta qué punto pueden ser responsables de sus acciones. ¿Fue Dylan un producto de su entorno o simplemente un joven con una mente peligrosa? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo que es innegable es el impacto devastador de sus acciones y la marca indeleble que dejó en las vidas de quienes lo rodeaban. Número 2. Juventud perdida. Shondell Jackson, un joven de 18 años, se vio atrapado en una espiral de violencia y decisiones fatales que lo llevaron a cometer un crimen que cambiaría su vida para siempre. Su historia es un sombrío recordatorio de cómo las malas decisiones y las influencias equivocadas pueden llevar a un joven a un camino sin retorno. El 6 de julio de 2009, Nathan Porter, un estudiante de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, estaba regresando a su apartamento en el vecindario de River West. Lo que debía ser una caminata tranquila y segura se transformó en una pesadilla cuando Shondell y su compañero, Derek Thomas, decidieron asaltarlo. Armados y desesperados por dinero, los 2 jóvenes se acercaron a Nathan con la intención de robarle. Sin embargo, cuando descubrieron que no tenía dinero, Shondell no dudó en dispararle, acabando con su vida en un instante. La frialdad y determinación con la que Shondell actuó sorprendió a la comunidad y a las autoridades. No solo se trató de un asesinato, sino de un acto premeditado y sin remordimiento. Los testigos en la escena del crimen identificaron rápidamente a Shondell como el autor del disparo y las pruebas balísticas confirmaron que el casquillo encontrado coincidía con el arma que él poseía ilegalmente. Durante la investigación,
Derek Thomas, conocido como D, no tardó en volverse contra su cómplice. Confesó a la policía que él y Shondell habían planeado el robo desde el día anterior y que la necesidad de dinero había impulsado a Shondell a llevar un arma consigo. La frialdad con la que describió el asesinato dejó en claro que Shondell había actuado sin titubeos, disparando a Nathan cuando quedó claro que no había dinero que robar. El juicio que siguió fue un espectáculo de emociones encontradas. Mientras que la fiscalía presentaba a Shondell como un joven sin escrúpulos, capaz de asesinar a sangre fría, su defensa intentó argumentar que la presión de su entorno y la falta de oportunidades lo habían llevado a cometer tal atrocidad. Sin embargo, el jurado no mostró clemencia. Las pruebas eran irrefutables y Shondell fue declarado culpable de homicidio intencional en primer grado. El momento más impactante del juicio llegó durante la audiencia de sentencia. Mientras la jueza Rebecca Dalit dictaba la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Shondell mostró una vez más su naturaleza violenta. Se volvió hacia la familia de la víctima y la jueza, maldiciéndolos con una frialdad que dejó a todos en la sala del tribunal en estado de shock. Su comportamiento desenfrenado obligó a los agentes de seguridad a intervenir con fuerza, sujetándolo y utilizando gas pimienta para controlarlo. Esta reacción violenta y desprovista de arrepentimiento no solo confirmó su condena, sino que también selló su destino como uno de los casos más impactantes de criminalidad juvenil. La imagen de Shondell siendo arrastrado fuera de la sala del tribunal, maldiciendo y sonriendo, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Su familia, presente en la audiencia, también reaccionó con hostilidad, lanzando insultos hacia la madre de Nathan y proclamando su odio hacia el sistema judicial. A pesar de su condena, la historia de Shondell no terminó allí. En los años siguientes, surgieron peticiones que pedían una nueva sentencia, argumentando que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para alguien tan joven era un castigo cruel e inusual. Sin embargo, la severidad de su crimen y su comportamiento durante el juicio hicieron que esas peticiones no fueran más que un eco lejano en la opinión pública. El caso de Shondell Jackson nos enfrenta a la difícil pregunta de hasta qué punto los jóvenes deben ser responsables de sus acciones y qué papel juega la sociedad en moldear sus decisiones. Número 3. Diversión mortal. Conrad Schaefer, un joven de tan solo 15 años, protagonizó una serie de actos violentos que dejaron a su comunidad en Kissimmee, Florida, sumida en el terror. Lo que comenzó como una búsqueda de diversión retorcida se convirtió en una cadena de eventos trágicos que terminaron con la vida de 2 personas y alteraron para siempre el destino de Conrad. El 26 de junio de 2013, Conrad salió a las calles con un propósito oscuro. Equipado con un rifle calibre .45, propiedad de su padre, decidió que disparar a personas al azar sería una forma de entretenimiento. Su primera víctima fue David Guerrero, un hombre que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras David se dirigía a tomar un autobús para ir a trabajar, Conrad lo atacó sin piedad, disparándole hasta matarlo. El asesinato de David Guerrero fue solo el inicio de la ola de violencia de Conrad. Sin embargo, su sed de destrucción no se sació con una sola muerte. Apenas unos días después, el 3 de julio, Conrad, junto con 3 amigos, David Damus, Victoria Ríos y Juan Muriel, decidió que una nueva víctima debía ser sacrificada. El grupo irrumpió en la casa de Eric Rupinerin, en Poinciana, Florida. Esta vez, la violencia fue aún más brutal. David Damus disparó a Eric en la cabeza con el arma de Conrad, y luego, en un acto de extrema crueldad, Conrad procedió a cortarle la garganta. Durante un tiempo, la policía fue incapaz de conectar los 2 asesinatos. Sin embargo, la pieza clave que los unió fue el rifle utilizado en ambos crímenes, el cual, tras una intensa investigación, fue rastreado hasta el padre de Conrad, Lothar Schaefer. La confesión de Lothar de que su hijo había robado el rifle dio un giro decisivo al caso, llevando finalmente a la captura de Conrad el 19 de julio de 2013. Número 4. Ejecución inminente.
Dexter Johnson, a sus 18 años, se encontró en el centro de una serie de crímenes que culminaron en un doble asesinato tan atroz que lo llevó directamente al corredor de la muerte. La historia de Dexter es un sombrío recordatorio de cómo las circunstancias y las malas decisiones pueden llevar a un joven a un destino irreversible. Todo comenzó el 18 de junio de 2006, apenas unos días después de que Dexter cumpliera 18 años. Esa noche, junto a 4 amigos, salió a las calles de Houston, Texas, con la intención de encontrar a alguien a quien robar. La banda de jóvenes, sin embargo, no solo buscaba dinero, sino también una forma de imponer su poder sobre los demás. Equipado con una escopeta, Dexter y sus compañeros comenzaron a dar vueltas por la ciudad en busca de una presa fácil. La oportunidad llegó cuando se encontraron con María Aparece y Juiñán, una pareja que estaba descansando en un automóvil Toyota cerca de su casa. Dexter, armado y decidido, se acercó al vehículo y, sin dudarlo, amenazó a la pareja con dispararles si no cumplían sus órdenes. Con el miedo apoderándose de ellos, María y Juiñán no tuvieron más remedio que dejar que Dexter y sus amigos entraran en el auto. Lo que siguió fue un recorrido de terror. Dexter obligó a la pareja a conducir hasta una zona apartada, donde los obligó a entrar en el bosque. Allí, en un acto de crueldad extrema, les disparó fatalmente a ambos en la cabeza. El asesinato fue brutal y desprovisto de cualquier remordimiento, y después de cometer el crimen, el grupo utilizó las tarjetas de crédito robadas a las víctimas para realizar compras en varias tiendas de la ciudad. Este rastro de evidencia fue lo que finalmente llevó a la policía a capturarlos pocos días después. El juicio de Dexter fue uno de los más impactantes que se hayan visto en Houston. A lo largo del proceso, quedó claro que los crímenes de Dexter y su banda no se limitaban a ese doble asesinato. Los fiscales del condado de Harris argumentaron que el grupo también era responsable de al menos otros 2 asesinatos, así como de una serie de robos violentos y secuestros que mantuvieron a la comunidad aterrorizada durante 25 días. En julio de 2007, Dexter fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte. Su reacción ante la sentencia fue reveladora. Levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas, apretó los labios y levantó la mano para saludar a su familia. Sin embargo, este momento de aparente emoción no fue suficiente para generar simpatía en el tribunal. Después de la sentencia, Dexter lanzó una silla al otro lado de la sala, provocando una reacción inmediata de los oficiales de seguridad, quienes lo derribaron y restablecieron el orden en la sala. La escena fue caótica, con los parientes de Dexter lamentándose y algunos incluso suplicando que no lo mataran. Este incidente solo sirvió para reforzar la imagen de Dexter como un joven violento y sin control. Desde su condena, Dexter ha presentado y perdido varias apelaciones en tribunales estatales y federales. Sin embargo, el 15 de agosto de 2019, su ejecución, programada para las 18 horas, fue detenida menos de 24 horas antes de la fecha prevista. Un tribunal federal de apelaciones decidió suspender la ejecución y enviar el caso de nuevo al tribunal de distrito para examinar nuevas alegaciones de discapacidad intelectual. En estas apelaciones recientes, Dexter ha insistido en que tiene una discapacidad intelectual, lo que lo haría inelegible para la pena de muerte según el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Su abogado presentó pruebas neuropsicológicas y de coeficiente intelectual que sitúan a Dexter por debajo del umbral de discapacidad intelectual, además de señalar varias limitaciones en sus habilidades lingüísticas y un tartamudeo pronunciado. Número 5. Romance mortal. Martis Fuller, un talentoso joven de 19 años, se convirtió en el protagonista de una tragedia que no solo le arrebató la vida a su novia, sino que también destruyó cualquier posibilidad de redención para él. La historia de Martis es una de amor que se transformó en obsesión y violencia, llevando a un final trágico y devastador. Martis y Kalei Yuga se conocieron durante su primer año de secundaria en Kenosha, Wisconsin. Él era un prometedor mariscal de campo del equipo de fútbol, mientras que ella era una animadora conocida por su amabilidad y belleza. Lo que comenzó como un romance adolescente lleno de promesas y esperanzas
rápidamente se tornó oscuro cuando Martis comenzó a mostrar signos de posesividad extrema. A medida que su relación avanzaba, Martis se volvió cada vez más controlador y violento, acosando a Callie en la escuela y en su lugar de trabajo. La situación se volvió insostenible, y finalmente Martis fue expulsado de la escuela secundaria por sus comentarios intimidantes y amenazas hacia Kaylee. Esta expulsión no solo significó la pérdida de su lugar en el equipo de fútbol. Martis Fuller, quien había sido un joven prometedor con un futuro brillante en el fútbol, permitió que su vida se desmoronara debido a su obsesión por Kaylee Yuga. Tras su expulsión de la escuela secundaria, Martis culpó a Kaylee por arruinar su vida, una creencia que lo llevó a planear una venganza devastadora. La trágica historia de Martis es un recordatorio de cómo una mente obsesionada puede desatar una serie de eventos irreparables. El 9 de mayo de 2019, Callie y su madre, Stephanie Yuga, estaban en su hogar en Kenosha, Wisconsin, creyendo que finalmente estaban a salvo después de meses de acoso y amenazas por parte de Martis. Sin embargo, ese día, Martis, impulsado por su ira y deseos de venganza, se presentó en la casa de Kaylee con un plan premeditado. Hizo que un amigo lo dejara a unas 10 cuadras de la casa de Kaylee alrededor de la 1 de la tarde, y luego se coló en el garaje abierto, dirigiéndose directamente a la habitación de Kaylee. Número 6. Hipo mortal. Jennifer Mee, una joven que se hizo famosa a nivel nacional debido a un caso extraño de hipo incontrolable, pasó de ser una sensación mediática a una criminal condenada por asesinato en primer grado. Su historia es un ejemplo de cómo la fama pasajera y las malas decisiones pueden llevar a una vida de tragedia y encarcelamiento. En 2007, cuando Jennifer tenía solo 15 años, su vida cambió radicalmente cuando comenzó a sufrir de hipo incontrolable, llegando a tener hasta 50 episodios de hipo por minuto. Esta condición inusual la llevó a aparecer en varios programas de televisión en Estados Unidos, donde buscaba desesperadamente una cura para su misteriosa enfermedad. Durante 5 semanas, Jennifer fue el centro de atención mediática, con personas de todo el país ofreciendo posibles remedios y tratamientos. Sin embargo, cuando el hipo finalmente se detuvo, también lo hizo la atención que Jennifer recibía. La vida parecía volver a la normalidad, pero esa normalidad fue efímera. En 2010, Jennifer volvió a ser noticia, pero esta vez por razones mucho más oscuras. Fue acusada de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Shannon Griffin, un hombre de 22 años que había conocido por Internet. Jennifer había engañado a Shannon para que se encontrara con ella en una casa abandonada bajo el pretexto de comprar marihuana. Sin embargo, lo que Shannon no sabía era que Jennifer no estaba sola. 2 amigos de Jennifer, quienes se unieron al plan, lo asaltaron y le dispararon brutalmente 4 veces, todo por menos de $50. Según la ley de Florida, una persona puede ser condenada por asesinato si comete un delito grave, como un robo, y alguien muere como resultado de ello. Por lo tanto, aunque Jennifer no apretó el gatillo, fue considerada igualmente responsable del crimen porque había desempeñado un papel en su planificación. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes en su contra, incluidas entrevistas policiales y llamadas telefónicas grabadas entre Jennifer y su madre, Rachel Robideau. En una de esas llamadas, Jennifer admitió a su madre que no había apretado el gatillo que mató a Shannon, pero que la acusaban de asesinato porque había planeado todo. Sus palabras, «Mamá, todo fue cuesta abajo», resonaron en la sala del tribunal, revelando el grado de desesperación y arrepentimiento que sentía. La defensa de Jennifer intentó argumentar que ella padecía de esquizofrenia y síndrome de Tourette, condiciones que podrían haber afectado su capacidad para tomar decisiones racionales. Además, un psiquiatra designado por el tribunal señaló que la inteligencia de Jennifer estaba por debajo de la media y que estaba tomando un medicamento llamado Thorazine, utilizado para tratar trastornos psicóticos. Este medicamento, según la defensa, podría haber tenido graves efectos secundarios en su comportamiento. A pesar de estos argumentos, el jurado no se dejó convencer. En 2013, Jennifer fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados también fueron condenados por asesinato en primer grado y recibieron sentencias similares.
La reacción de Jennifer ante la sentencia fue de total desolación, incapaz de contener las lágrimas mientras escuchaba el veredicto. El caso de Jennifer Mee generó un intenso debate en la opinión pública sobre la justicia y la responsabilidad. Número 7. Destino sellado. Philip Chisholm, un joven de 14 años, se convirtió en uno de los asesinos juveniles más notorios de Estados Unidos después de cometer un crimen que dejó perplejos a todos los que lo conocían. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo, incluso a una edad tan temprana, alguien puede llevar a cabo actos de extrema violencia y crueldad. El 22 de octubre de 2013, Philip Chisholm siguió a su profesora de matemáticas, Colin Ritzer, hasta el baño de la escuela en Danvers, Massachusetts. Lo que ocurrió en ese baño es algo que horrorizó a la nación. Philip, armado con un cúter, atacó a Colin, estrangulándola, apuñalándola al menos 16 veces y agrediéndola sexualmente antes de arrojar su cuerpo detrás de la escuela. Este acto de violencia desmedida por parte de un joven que apenas había comenzado su vida dejó a todos preguntándose qué pudo haber llevado a Philip a cometer un crimen tan atroz. Antes de este incidente, Philip había sido descrito como un joven antisocial y desequilibrado, alguien que luchaba por adaptarse a su nuevo entorno después de mudarse de Tennessee a Massachusetts. A pesar de ser un buen jugador de fútbol, pocos lo conocían realmente bien. Colin Ritzer, conocida por su carácter positivo y su deseo de ayudar a sus estudiantes, había intentado acercarse a Philip, incluso felicitándolo por sus habilidades para dibujar y ofreciéndose a ayudarlo a prepararse para el próximo examen. Pero detrás de su aparente calma, Philip ya había puesto en marcha su siniestro plan. Después de cometer el asesinato, Philip intentó deshacerse del cuerpo de Colin arrojándolo a un bote de basura y llevándolo hacia el bosque detrás de la escuela. Luego, en un intento por aparentar normalidad, Philip se dirigió al pueblo donde utilizó la tarjeta de crédito de Colin para comprar una entrada de cine. Más tarde, fue a una tienda cercana y robó un cuchillo, posiblemente con la intención de encontrar otra víctima. Sin embargo, su plan se truncó cuando la policía lo detuvo durante un control de seguridad de rutina en las afueras de Danvers. Durante su detención, la policía encontró en su poder la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Colin, junto con el cúter cubierto de sangre seca que había utilizado para matarla. Cuando le preguntaron por su paradero, Philip respondió de manera escalofriante: «Está enterrada en el bosque». Estas palabras, junto con las pruebas encontradas en su mochila, sellaron su destino. El juicio de Philip fue uno de los más seguidos por los medios en Estados Unidos. A pesar de su juventud, el jurado no mostró indulgencia. El 26 de febrero de 2016, fue declarado culpable de asesinato en primer grado, agresión agravada y robo a mano armada. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, con la posibilidad de libertad condicional después de 40 años. El caso de Philip Chisholm plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y cómo un joven de 14 años puede ser capaz de cometer un acto tan brutal. ¿Fue Philip un producto de su entorno, un joven que luchaba con problemas mentales no diagnosticados o simplemente alguien con una mente peligrosa? Aunque nunca tendremos respuestas definitivas, su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de que incluso los más jóvenes pueden llevar a cabo actos de extrema violencia. Número 8. Traición mortal. Antonio Barbo, un joven de 13 años, y su mejor amigo Nathan Pop, de 14 años, se convirtieron en los autores de uno de los asesinatos más impactantes de Wisconsin cuando decidieron acabar con la vida de la bisabuela de Antonio, Barbara Olson. La historia de estos dos adolescentes es un testimonio de cómo la traición y la codicia pueden llevar a los jóvenes a cometer actos inimaginables. El 17 de septiembre de 2012, Antonio y Nathan fueron llevados por la madre de Nathan al vecindario de Barbara en Sheboygan Falls, Wisconsin. Lo que parecía una visita inocente terminó en un baño de sangre cuando los dos chicos, armados con un hacha y un martillo, atacaron brutalmente a Bárbara en su propia casa. Bárbara, de 78 años, no tuvo oportunidad de defenderse mientras los dos jóvenes la golpeaban hasta la muerte. Lo que hizo que este crimen fuera aún más impactante fue la frialdad con la que Antonio y Nathan llevaron a cabo el asesinato.
Después del ataque, intentaron arrastrar el cuerpo de Bárbara hasta el coche que estaba aparcado en el garaje, pero al darse cuenta de que no podían hacerlo, decidieron dejarlo en el garaje, con un rastro de sangre que se extendía desde el interior de la casa. Luego, robaron $155 y varias piezas de joyería, una miserable recompensa que apenas justificaba el horror de sus acciones. Tras el asesinato, los dos jóvenes abandonaron el coche en una bolera cercana y tiraron las llaves, con la esperanza de que alguien lo robara y fuera implicado en el crimen. Sin embargo, su plan falló cuando la policía, tras descubrir el cuerpo de Bárbara 2 días después, rápidamente rastreó a Antonio y Nathan. La ropa y los zapatos ensangrentados encontrados en el armario de Antonio, junto con el reloj de oro de Bárbara en la casa de Nathan, fueron pruebas irrefutables de su culpabilidad. El juicio que siguió fue un espectáculo de horror y traición. Antonio, que había sido criado por su bisabuela desde que nació, fue acusado de asesinato en primer grado como adulto. En enero de 2013, Antonio se declaró inocente por enfermedad o defecto mental, pero finalmente cambió su declaración a "no me opongo", como parte de un acuerdo con el Estado que lo haría elegible para la libertad condicional en 35 años. Número 9. Silencio mortal. Eric Langford, un joven de 17 años de Fayetteville, Carolina del Norte, cometió un crimen que dejó a su comunidad en estado de shock y reveló el lado oscuro de la juventud americana. La historia de Eric es un ejemplo sombrío de cómo la violencia puede brotar inesperadamente incluso en los lugares más tranquilos y cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias devastadoras. El 5 de noviembre de 2018, Eric, un estudiante de último año en la escuela secundaria Pine Forest, parecía ser un joven normal, con amigos, una familia amorosa y un futuro prometedor. Sin embargo, detrás de su fachada tranquila, Eric estaba luchando con una ira creciente y un resentimiento que lo llevó a tomar una decisión fatal. Esa tarde, después de un día normal de clases, Eric invitó a su amigo y compañero de clase, Jordan DeMarco, a su casa. Lo que parecía ser una tarde de videojuegos y conversación entre amigos rápidamente se transformó en una tragedia. Sin previo aviso, Eric sacó un rifle que había tomado del armario de su padre y disparó a Jordan en la cabeza, matándolo instantáneamente. Después del disparo, Eric se quedó en silencio, observando el cuerpo de su amigo durante varios minutos antes de tomar la decisión de llamar a la policía y confesar lo que había hecho. Cuando la policía llegó a la escena, Eric estaba sentado en el porche delantero de su casa con las manos en alto, esperando ser arrestado. Su confesión fue simple y directa. Le disparé a mi amigo, no sé por qué lo hice. Número 10. Venganza desgarradora. Sierra Halsett, una joven de 16 años, y su novio Aaron Guerrero, de 17 años, cometieron un acto de violencia tan brutal que dejó a la ciudad de Las Vegas conmocionada. Su historia es un ejemplo aterrador de cómo la venganza y la desesperación pueden llevar a los jóvenes a cometer crímenes inimaginables, destruyendo no solo la vida de la víctima, sino también la suya propia. El 7 de abril de 2021, Sierra y Aaron tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Después de varios meses de planear su fuga juntos, se enfrentaron a la oposición de los padres de Sierra, quienes desaprobaban su relación. En un acto de desesperación, la pareja decidió acabar con la vida de Daniel Halsett, el padre de Sierra, como último recurso para poder estar juntos sin impedimentos. Esa noche, Sierra y Aaron irrumpieron en la casa de Daniel en Las Vegas. Armados con un cuchillo de cocina, atacaron a Daniel mientras dormía, apuñalándolo múltiples veces hasta la muerte. Lo que siguió fue un intento desesperado de ocultar el crimen. La pareja intentó desmembrar el cuerpo de Daniel y lo envolvieron en una lona antes de prenderle fuego en un intento de deshacerse de las pruebas. Sin embargo, el incendio que provocaron en la casa no solo destruyó el cuerpo de Daniel, sino que también alertó a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron la casa envuelta en llamas y tras entrar, descubrieron los restos carbonizados de Daniel en el garaje. Sierra y Aaron habían huido en el coche de Daniel, pero su escape fue breve. La policía los detuvo 2 días después en Salt Lake City, Utah, mientras intentaban comprar billetes de tren para escapar a California.
Durante el juicio se revelaron los detalles escalofriantes del crimen y la planificación que lo precedió. La fiscalía presentó mensajes de texto y grabaciones de video en las que Sierra y Aaron discutían cómo cometerían el asesinato y escaparían juntos. Estas pruebas, junto con las declaraciones de los vecinos que vieron a la pareja salir de la casa después de que se iniciara el incendio, fueron suficientes para condenarlos. El 12 de enero de 2023, Sierra fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aaron, por su parte, también fue condenado a cadena perpetua. La severidad de las sentencias reflejó no solo la brutalidad del crimen, sino también la falta de arrepentimiento mostrada por la pareja durante el proceso judicial. Las historias presentadas nos recuerdan que las decisiones que tomamos, incluso en la juventud, pueden tener consecuencias irrevocables y devastadoras.